Aprendo en casa. Buenos días, estudiantes del sexto grado. El día de hoy, lunes 30 de noviembre del año 2020, primer día de esta semana número 35. El título para el proyecto de esta semana es El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. En el área de personal social vamos a desarrollar el título ¿Qué significa el Bicentenario de la Independencia del Perú? Y la meta del día de hoy es explicar qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Como siempre, a la mano nuestros recursos tecnológicos, nuestro material de estudio, portafolio de evidencias y 2 fichas electrónicas que a manera remota llegará en el aula virtual. ¿Sabías que el 28 de julio de 2021 celebraremos el Bicentenario de la Independencia del Perú? Hoy iniciamos una nueva experiencia de aprendizaje orientada a comprender el significado del Bicentenario y por qué es importante celebrarlo como peruanas y peruanos. ¿Qué esperamos que logres en esta actividad? Explicar qué es el Bicentenario, explicar cuál es la importancia del Bicentenario para las peruanas y los peruanos. Ahora iniciemos. Al hablar sobre el Bicentenario viene a nuestra mente la siguiente pregunta. ¿Qué es el Bicentenario de la Independencia del Perú? Lea atentamente las respuestas de Juan Pablo, Flavia y Patrick. Juan Pablo nos dice, es el cumpleaños número 200 del Perú. Flavia manifiesta, es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. Y Patrick nos dice, en la tele dicen que el Bicentenario se celebrará el próximo año. ¿Qué sabes sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú? ¿Con qué niña o niño estás de acuerdo? ¿Por qué? De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el Bicentenario es el día o año en que se cumplen 2 siglos de un suceso famoso o del nacimiento, de la muerte de una persona ilustre. También es necesario que recuerdes tus conocimientos respecto a los siglos. Sabemos que un siglo son 100 años, muy bien. Entonces 2 siglos son 200 años. Cuando se celebra un siglo o 100 años, se celebra el centenario. Y cuando se celebra 2 siglos o 200 años, se celebra el bicentenario. Ahí tenemos la imagen de un suceso muy importante, el nacimiento de nuestra patria, de nuestra patria a la vida independiente, como es la proclamación de la independencia del Perú en el año de 1821. Te invitamos a leer el texto del anexo 1, línea de tiempo de los periodos de la historia del Perú. Correcto, acá tenemos una línea de tiempo. En el periodo prehispánico, o sea, antes de la llegada de los españoles, 20.000 años antes de Cristo hasta 1532 después de Cristo, es decir, desde aquí, todo lo que está con celeste, hasta acá termina el celeste.
En este periodo comprende la llegada de los primeros pobladores a América hace aproximadamente 20.000 años, hasta la conquista del Tahuantinsuyo por parte de los españoles en el año 1532. Periodo de influencia hispánica o época virreinal, desde 1532 después de Cristo a 1821 después de Cristo. Comprende desde la conquista del Tahuantinsuyo por los españoles en 1532 hasta la proclamación de la independencia del Perú en el año de 1820. Acá lo tenemos adornado en color amarillo. Periodo republicano, desde 1821 después de Cristo hasta el año actual, 2020. Comprende desde que el libertador Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú hasta nuestros días, hasta la actualidad. Tras haber leído la identificación o la definición de bicentenario, recordar tus conocimientos respecto a los siglos y analizar la línea de tiempo, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántos años aproximadamente se desarrollaron en el Perú las culturas prehispánicas antes de la llegada de los españoles? ¿Qué culturas prehispánicas conoces? Bien, nos ayudamos de la línea de tiempo que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿En qué año llegaron los españoles al Perú? ¿En qué año el Perú se independizó del dominio español? ¿Cuántos años se mantuvo el dominio español en el Perú? ¿Cuántos años tiene el Perú como país libre del dominio español? ¿En qué año el Perú celebrará el bicentenario de la independencia del dominio español? Recuerda, el Perú tiene 3 grandes periodos en su historia. 20.000 años de diversas culturas, de las cuales hemos heredado costumbres, formas de alimentación y construcciones que hasta hoy se pueden visitar y son una parte importante para el turismo del país. 300 años aproximadamente de dominio español o virreinato en esta zona. Y 199 años de vida independiente, que son muy poco tiempo respecto a los periodos anteriores. Podemos decir que el Perú es un país relativamente joven e independiente, si observamos en la línea de tiempo. Juan Pablo dice que el bicentenario es el cumpleaños número 200 del Perú. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Recuerda lo que celebramos en el bicentenario. Serán 200 años de la independencia del Perú desde que Don José de San Martín la proclamó un 28 de julio de 1821. El Perú es, desde este momento, libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Flavia, por su parte, dice que el bicentenario es un acontecimiento referido a la independencia del Perú. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? Recuerda, en 1821 se proclamó la independencia del Perú. En 1921, 100 años después, se celebró el centenario de la proclamación, es decir, 100 años de vida independiente. En el año 2021, próximo año que viene, se celebrará el bicentenario de la proclamación, es decir, 200 años de vida independiente.
Patrick dice que el bicentenario se celebrará el próximo año 2021. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Por qué? Escribe en tu cuaderno o en una hoja una explicación sobre qué es el bicentenario de la independencia del Perú. El bicentenario, una oportunidad histórica. A 200 años de la independencia del Perú tenemos la posibilidad de volver a pensar, hacer y celebrar nuestro país. El bicentenario será una gran fiesta que se celebrará el 28 de julio de 2021 para conmemorar la independencia del Perú. Este hito histórico constituye una inmejorable oportunidad para imaginar juntas y juntos el país que queremos ser y emprender el camino hasta hacerlo realidad. Hay mucho que celebrar y también mucho que reforzar y construir. No podemos ignorar los problemas que tenemos como país, en el que muchas veces no se acepta la diversidad ni se respetan los derechos de las personas. Pese a ello, en el camino a la conmemoración de nuestro bicentenario, encontramos millones de ciudadanas y ciudadanos que, inspirados en Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Mariano Melgar y José Olaya, entre otros grandes personajes de nuestra historia, desean un Perú cada vez más libre y unido. Como puedes observar, este texto que acabamos de leer es aquel que está aquí en formato de miniatura correspondiente al anexo 2. Luego de haber leído el texto, escribe en tu cuaderno o en una hoja una explicación sobre qué es importante celebrar, por qué es importante celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Tras escribir la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste considerando los siguientes criterios. ¿Explicaste qué es el bicentenario? ¿Explicaste cuál es la importancia del bicentenario para las peruanas y los peruanos? Luego responde, ¿cumpliste con los criterios? ¿Cuál podrías mejorar? ¿Qué harías para mejorar? De ser necesario, mejora tu explicación. Con tu familia. Reúnete con tus familiares y comenta qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es importante. Luego pídeles que comenten por qué es importante para ellos. Reflexiona. Recuerda la meta de hoy. Explicar qué es el bicentenario de la independencia del Perú y por qué es una fecha importante para las peruanas y los peruanos. Luego responde, ¿lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde? ¿Con quiénes? Muy bien, estudiantes, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por estar siempre atentos. Recuerda lavarte las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Respeta las normas de seguridad. Envía tus evidencias.